¿Por qué vemos nuestra historia en una forma tan negativa? ¿Cómo propondría usted que se debería estudiar y enseñar y explicar la historia de este país que no alcanza a los 2 siglos de vida republicana e independiente? Antes que todo, muchas gracias, Jorge, por tu invitación a este programa, al que deseo el mayor éxito y que espero que pueda ser muy útil y muy formador de conciencia en el público en Venezuela. Y desde luego, mil gracias por los generosos conceptos que me has dirigido y que hasta donde a mi edad es posible me ruborizan. Con respecto a la pregunta que tú planteas, yo creo que esa es la cuestión fundamental que hay en lo que pudiéramos llamar la mentalidad cultural del venezolano. Los venezolanos no conocen su historia. Los venezolanos tienen la mayor deformación de la historia porque la historia ha sido deformada 1000 veces. La independencia deformó la colonia. Hubo que negar todo el pasado colonial y pintarlo como una monstruosidad. Y luego las diferentes rupturas que se hicieron a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, cada nuevo grupo que llegaba al poder lo primero que hacía era desacreditar, negar y caricaturizar lo que había hecho el anterior. De modo que hubo una especie de empresa nacional de demolición que hizo que surgiera una visión absurda. Y la visión general que tiene el venezolano es muy sencilla. Es la visión de que Venezuela fue un país con un pasado colonial insignificante, en el que por un gesto, un acto milagroso, se produjo la generación de la independencia, que hizo cosas increíbles. Es decir, la epopeya, esa palabra tan significativa, ¿no?, que saca de la realidad lo que pasa, y que después de la epopeya cayó en una decadencia de la que no ha salido más nunca, que es lo que refleja, por ejemplo, el libro Época Terra, Memorias de un venezolano, de la decadencia. Pero esa visión es falsa, porque una visión dicotómica de la historia, una visión hecha a base de unas especies de figuras simbólicas del bien y del mal, no corresponden a ninguna realidad. De modo que la historia de Venezuela hay que reescribirla, hay que rehacerla. El gran problema que tuvieron los hombres a partir de Páez en adelante era cómo rehacer un país, cómo recomenzar un país que se había deshecho. El México después de la independencia era México y estaba intacto la herencia colonial y el indígena. La Venezuela después de la independencia no era nada, era el caos, era la destrucción, era la miseria. Entonces estos hombres, a partir del primer gobierno de Páez, intentaron hacer un país, y ese es el esfuerzo que marca todo el siglo XIX. La tentativa de rehacer un país de la nada, un país en que se habían destruido las instituciones, las tradiciones, las clases sociales, se había pervertido toda noción básica de sociedad. Todos los caudillos instauraron un orden personal, a veces con visiones muy acertadas y valiosas de porvenir y de desarrollo, para establecer un orden, rehacer un orden, inventar un orden que empezara a crear una nación de nuevo de aquel cataclismo que había barrido todo. Esa es la historia de los caudillos y del siglo XIX venezolano, que termina el año 1903 cuando Juan Vicente Gómez cierra increíblemente la historia de las guerras civiles en Venezuela. Un siglo de guerra civil, un siglo de caudillismo, de violencia, de mandato personal, de montonera. Eso lo cierra ahí. De modo pues que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, pero no fue una sola ruptura cataclísmica. Cuando ya finalmente Juan Vicente Gómez corona, eso hay que verlo así, el esfuerzo caudillista por reconstruir un orden, y Juan Vicente Gómez recrea el Estado venezolano, crea la hacienda venezolana, hace una cosa muy importante, crea por primera vez un ejército nacional en Venezuela. La independencia de Venezuela fue la más costosa, la más sangrienta, la más larga, la más destructiva de todos los países latinoamericanos. Hubo países latinoamericanos que en 6 meses ganaron su independencia, y en los que la independencia no trajo ninguna transformaciones muy grandes sociales y económicas. En Venezuela la guerra dentro del país duró 15 años, más 5 años más posteriormente, porque Bolívar estaba el año 29 a la cabeza de tropas colombianas en la frontera del Ecuador. De modo que Venezuela hizo 20 años de guerra. Un paisito de 700.000 habitantes perdió la tercera parte de su población, perdió toda la riqueza, perdió todas las instituciones, perdió todas las tradiciones, perdió todas las estructuras sociales y mentales que venían de 3 siglos de régimen español. Eso no pasó en ningún país latinoamericano.
Y eso no lo vemos, los venezolanos no nos damos cuenta de las consecuencias de eso. De modo que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, que deshizo todo lo que había y que es una especie de tabla rasa de la cual salieron entonces, como fruto de toda esa violencia de 20 años, las únicas figuras que podían salir de los caudillos militares, las de los jefes de la montonera. Y entonces ahí se inicia ese siglo XIX de caudillos y de guerras civiles.